Bueno, muy buenas tardes. A continuación les voy a exponer el tema de tarea cero de conceptos básicos de física electrónica. Mi nombre es Angie Tatiana Freire Torres, del grupo 100.414-94. Ha presentado al tutor Andrés Rodríguez Bermúdez Quintero de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de la Escuela de Ciencias Básicas de Tecnología e Ingeniería CBT y de la asignatura de Física Electrónica del programa de Ingeniería Industrial. Bueno, se presentan 5 conceptos que hay que evaluar y que exponer dentro de la rúbrica de actividades. La primera es carga eléctrica. Esta es una propiedad presente en las partículas subatómicas con presencia de campos electromagnéticos teniendo la misma carga de partículas. Por lo tanto, pueden haber cargas tanto negativas como positivas. En este caso se presenta la ley de Coulomb, que las cargas iguales repelen y pues las diferentes se atraen o polos opuestos se atraen. Existen dos tipos de cargas eléctricas, o bueno, tres. En este caso, pues se divide en protones que son positivos, electrones que son negativos y por los neutrones, así mismo como le dice su nombre, son sin carga o son neutros. Bueno, asimismo, dice que en cuanto a la ley de Coulomb o principio fundamental de la electrostática, se presentan dos conceptos, en donde la ecuación para hallar dicho aspecto se da por F igual K, abre paréntesis, K1 por K2 sobre radio al cuadrado, en donde estas variables F es la fuerza eléctrica, K son las cargas, R es la distancia que las separan de una de la otra, y K es una constante de proporcionalidad definida como 9.109 n.m2c2. Según la ley, dice que es proporcional al producto de valor de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que se separan, que hace que se separen. Luego encontramos la diferencia de potencial. Esta es un impulso que necesita de carga eléctrica para que pueda fluir por un circuito eléctrico para que pues asimismo se dé el potencial eléctrico dentro del mismo. La energía del generador durante su funcionamiento es directamente a su diferencia potencial y a la carga que pone en movimiento. Eh, dicha, eh, Dicho ítem se halla con la ecuación E igual Q V. Por lo tanto, la diferencia potencial es V igual a E Q. Es decir, que los valores pasan a dividir. Dentro de la intensidad de corriente es la cantidad de electricidad o carga que circula en un circuito en una determinada unidad de tiempo o en cierto lapso de tiempo. Dice que para hallar la variable se utiliza la I como intensidad y pues la unidad que se utiliza en este caso es en amperios, es decir, I igual 10 amperios. La ecuación sería I igual Q sobre T, es decir, amperios sobre intensidad de corriente es igual a amperios sobre tiempo, intensidad o corriente. Habitualmente, en vez de llamarla intensidad de corriente eléctrica, pues se utilizan diferentes términos para esta. Y como intensidad expresada en amperios, Q carga eléctrica expresada en columbios y T tiempo expresado pues en segundos. Asimismo, pues también se divide en dos tipos, en este caso, corriente continua, que pues esta va a ser constante. Un ejemplo de ello serían las pilas y las baterías, como lo muestra acá, que es corriente continua. Y la otra es corriente alterna que se da en dos sentidos, es decir, que se genera por generadores o por ciclos, como lo muestra acá en la parte izquierda. Luego vemos la densidad de corriente. La densidad de corriente está relacionada con diferentes portadores, electrones, huecos, iones en un electrolito. Dice que también es una magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica por unidad de superficie, es decir, intensidad por unidad de área. Esta se halla como I igual a SJ.S. Y es la corriente eléctrica en amperios. J es la densidad de corriente en amperios al cuadrado y S es la superficie de estudio en metros cuadrados.
Asimismo, pues encontramos tres distintas cargas o, perdón, densidades de corriente. La primera es densidad de carga lineal, la cual se da por columpios sobre metros, donde Q es carga eléctrica por unidad de longitud, L. La segunda, densidad de carga superficial, en donde se da por columpios sobre metros al cuadrado, donde Q es la carga eléctrica por unidad de superficie, S. Y la última, densidad de carga superficial, que es diferente porque ya es a metros cúbicos, no cuadrados, sino cúbicos, en donde Q es la carga eléctrica por unidad de volumen. Luego encontramos resistencia eléctrica, que es la dificultad que tiene un circuito eléctrico para la circulación de corriente dentro del mismo espacio. Encontramos conductores y aislantes. En este caso, los conductores ofrecen poca resistencia en donde los electrones se mueven fácilmente, o sea, son conductores de electricidad, como los metales, que son en este caso la plata, el cobre, el oro, zinc. ¿Listo? En aislantes, entonces, tienen alta resistencia y restringen el flujo de electrones, es decir, que no dejan que fluya, como la goma, el papel, vidrio o madera. ¿Cómo se halla? Bueno, en este caso la resistencia va a tomar un valor de R o la variable R y su unidad es el ohmio. Se le atribuye pues a la formulación o la ley de Ohm. Uno de nuestros ejemplos es que en el circuito de un calentador eléctrico, cómo se mueven, como se muestra en las dos ilustraciones siguientes, la resistencia se determina midiendo el voltaje del circuito y la corriente y luego aplicando la ley de Ohm. En este caso, pues en el primer ejercicio la resistencia del circuito normal total es un valor de referencia igual a 60, como lo muestra acá debajo. Luego se dice que la resistencia de 60 ohmios puede ayudar a determinar las características del circuito. Y como parte final, o bueno, en el segundo ejemplo, si la corriente del circuito es igual a 3 amperios, como lo muestra acá debajo, en lugar de 4, la resistencia del circuito va aumentando, lo que quiere decir que la ganancia de 20 es en resistencia total podría ser causada una conexión suelta o sucia o una sección de bobinas abiertas. Lo que quiere decir que esto aumenta la resistencia del circuito y disminuye la corriente. Y pues la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.